En esta serie que estamos recorriendo futuros posibles y distintos entornos que seguro tendrán un impacto en nuestras economías, en nuestras sociedades, en nuestras vidas, queríamos hablar hoy del futuro del trabajo. Y empezamos a hacerlo con Toni. Él trabaja en ESADE, están haciendo interesantes investigaciones sobre economía en general y sobre el trabajo en particular. Toni, ¿cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hablar del futuro del trabajo, que es un tema de que yo creo que hemos hablado muchas veces, se han dicho muchas cosas, pero cada día que pasa parece que hay nuevas derivadas. Y quizás la primera es esa bifurcación que tenemos a hablar del futuro del trabajo y del futuro del empleo, que son cosas que son cercanas, pero no siempre son las mismas. ¿Qué efecto veis que está teniendo esta transformación digital, esta llegada masiva de la tecnología a nuestras organizaciones? ¿Qué efecto creéis que tiene más allá de lo numérico en el empleo? Bueno, muchas gracias en todo caso. Déjame que haga una reflexión previa quizás, ¿no? Aquí tenemos una transformación que es invisible y que lleva muchos años sucediendo, que es el combo o la combinación de tres grandes tendencias. Tienes por un lado la globalización, donde ha habido una deslocalización enorme de trabajos hacia otros países. Tienes por otro lado la gran transformación tecnológica, donde tienes la robotización y la automatización, sobre todo de tareas rutinarias, ¿no? Lo que el algoritmo puede hacer de manera rutinaria. Va cambiando y va sustituyendo trabajos que existen. Y después tienes lo que llamamos los economistas el China Shock, ¿no? Donde tienes a millones de personas extremadamente preparadas que llegan al mercado laboral global con las skills o las capacidades necesarias para trabajar en este mundo, ¿no? Entonces, eso genera unas tensiones enormes en nuestros mercados laborales. Las perspectivas son muy duras, desde McKinsey a BBVA Research, o nosotros mismos hacemos predicciones sobre cómo va a evolucionar el mercado laboral como consecuencia de la tecnología, y tienes pues alrededor de 1 de cada 3 trabajos que se vuelven redundantes o que pueden ser sustituidos potencialmente por la tecnología, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de trabajos o qué tipo de empleos o qué tipo de tareas van a ser más demandadas o están siendo más demandadas, y qué podemos hacer al respecto? Yo creo que ahí tienes un mundo que es todo el mundo de las capacidades cuantitativas, que tenemos que entender mejor, tenemos que saber lidiar con ellas, que sean complementarias a lo que nosotros hacemos mejor, que es la parte más creativa o la parte más de gestión o la parte más de relación interpersonal. Y luego hay un mundo de comprender por dónde va todas estas transformaciones, la inteligencia artificial, cómo usar eso para ser más efectivos y más eficientes, ¿no? El hecho propio de programarlo no es tan importante como el de entenderlo, ¿no? Y ese es el tipo de reto que necesitamos en la formación, por ejemplo, en universidades como la mía. Hablabas de estas 3 tendencias, ¿no? La globalización, la digitalización y esas fuerzas asiáticas, ¿no? Que distorsionan también los mercados de trabajo, que todas parecen que tienen que ver con la precarización del empleo. A veces incluso con la automatización tenemos la sensación esta, ¿no? Esperando al robot como esperando a Godot, que el robot no se sabe si llega, pero la precariedad que iba a traer el robot ya ha llegado. ¿Cómo crees que también las regulaciones, como Europa, debe protegerse en este entorno de deterioro del empleo para luchar contra esa precariedad que parece que puede llegar? Pues mira, es probablemente la pregunta más relevante de todas, ¿no? ¿Qué va a pasar? O sea, si tenemos una sustitución de las tareas y de los trabajos tan bestial en tan poco tiempo, porque esto sí que es una diferencia enorme con las anteriores revoluciones industriales. La cuarta revolución industrial, el cambio está siendo mucho más rápido que en otras, ¿no? Entonces hay un periodo de transición en el que no sabemos qué va a pasar. No está claro, hay muchas investigaciones que te dicen, oye, los nuevos empleos que se van a crear van a compensar por la pérdida de los viejos, de los empleos que se van a destruir, ¿no? No lo sabemos. Hace 20 años no podíamos imaginarnos que un chaval de 20 años ganaría millones de dólares en YouTube, ¿no? Y ahora es un empleo, o sea, un trabajo y como hay muchísimos más, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar en términos del neto global, ¿no? Pero sí que sabemos que en la transición va a haber muchos trabajos, pues en todos los sectores, desde la conducción de camiones hasta la contabilidad, pasando por cualquier área relevante donde haya tareas que sean rutinarias, ¿no? Entonces, los estados en ese entorno tienen que reaccionar con políticas diferentes a las que hemos tenido hasta ahora. Hasta ahora los sistemas de protección en Europa han estado asociados siempre a las vidas laborales, normalmente industriales, de larga duración, con derechos muy asociados a tener un trabajo. Cuando tú tienes vidas laborales que ya venían de por sí precarias en España, con muchísima temporalidad, con el país con mayor dualidad laboral, trabajos muy protegidos y trabajos súper desprotegidos en el otro extremo, tenemos que repensar esas ayudas. ¿Cómo podemos repensar esas ayudas?
hay desde luego una fórmula que es empezar a centrar más la protección en el trabajador y no tanto en el puesto de trabajo. ¿Qué significa eso? Tener derechos que sean más portables. Tú empiezas desde el día 1 siendo un trabajador en cualquier empresa donde inevitablemente va a haber más rotación porque el cambio tecnológico hace que las empresas tengan que hacer adaptaciones más rápidas, cambiar y adaptarse permanentemente, ¿no? Entonces necesitas tener protección. Se ha hablado mucho de la mochila austríaca y de fórmulas un poquito más innovadoras que otros países están implementando, en el que tú tienes derechos portables y los tienes desde el primer día que empiezas a trabajar. No te esperas a que te despidan para que te paguen el finiquito. Tú desde el primer día vas acumulando ese finiquito, digamos, por decirlo de manera simple, y te lo puedes llevar. Y si no te lo gastas, porque ya te cubre el desempleo, te lo ahorras para la jubilación. Fórmulas de ese tipo son imprescindibles. Yo diría que la segunda pata esencial, y donde España básicamente estamos en el Pleistoceno, es en las políticas activas, políticas de formación dual, etc. Hay muchos países que invierten más dinero y además lo invierten mejor. Nosotros, ha habido recientemente una publicación de la AIREF, de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que evalúa las políticas activas y dice básicamente que no sirven para reemplear a los trabajadores. Pues, bueno, a lo mejor estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces hay que reformar ese tipo de políticas para que sirvan para ofrecer más oportunidades a los trabajadores, ¿no? Esos son dos elementos clave. Hablabas, ¿no?, de estas transformaciones, además del efecto que tengan en el empleo, cambiarán el propio concepto de trabajo, ¿no? Independientemente de que el algoritmo te quite o no tu trabajo, sí, lo que tú haces cambiará cuando trabajas con un algoritmo y ahí hay cosas que están cambiando. Hablabas, introducías el concepto de la formación. Hoy hablamos mucho de reskilling, de upskilling. ¿Cómo crees también que ese impacto llegará a las organizaciones, llegará a los trabajadores? Vuelvo a insistir, no los que pierdan el trabajo, sino los que manteniéndolo tengan que reinventarse y tengan que cambiar su manera de aportar a las organizaciones. Aquí se ha despreciado en este país históricamente muchísimo. Hay un dinero para formación dentro de las empresas, para que los trabajadores actualicen sus conocimientos sobre los temas y no se ha invertido prácticamente, se ha invertido muy mal, se ha hecho... y eso es esencial, o sea, la formación a lo largo de la vida, cuando tienes una transformación tecnológica tan bestia, es fundamental que se haga bien y que se haga también dentro de la empresa, ¿no? Hay empresas que están cambiando radicalmente esto, en el que ofrecen fórmulas mixtas, ¿no? Por ejemplo, para trabajadores jóvenes. Hay casos en el Reino Unido que lo están haciendo ahora, en el mundo tecnológico se parece mucho al mundo de los aprendices de la industria, en el que tú empiezas a trabajar, te formas al mismo tiempo, sigues trabajando. Pues imagínate que eres una persona que hace apoyo en computación o en IT o en marketing digital o lo que sea, ¿no? Y aprendes mientras trabajas, porque tiene mucho de aprender mientras trabajas todo esto, como cuando se trabajaba en una fábrica de lana o lo que sea, de hilamentos. Entonces, ese tipo de fórmulas más mixtas en el que estás permanentemente formándote y en el que estás al mismo tiempo trabajando, bueno, hay una demanda gigantesca de este tipo de perfiles más tecnológicos, más STEM, y las empresas cada vez se dan más cuenta que o son ellas las que forman y participan de ese proceso de formación con este tipo de programas duales y más presenciales, y también las organizaciones que nos dedicamos a la formación lo estamos entendiendo, ¿no? Y hay un montón de retos todavía en términos de país, porque hay muchos países que nos llevan mucha ventaja en términos de investigación, de patentes, en todo este mundo STEM y tecnológico y computacional en el que nos estamos quedando bastante atrás, ¿no? Es interesante este concepto de los aprendices. El último libro de Marina Garcés va por ahí, ¿no? En esto de convertirnos todos en aprendices, escuela de aprendices y ser toda tu vida un aprendiz de cosas. Si quieres, para terminar, porque en la serie siempre miramos al futuro, pero cada vez somos más conscientes de que las decisiones del presente condicionan mucho el futuro. ¿Cómo crees que para conseguir todo esto podemos utilizar esta oportunidad que suponen hoy los fondos europeos, que supone hoy esta capacidad de transformar el país en todos sus ámbitos, también en el que, como bien dices, hay asignaturas que llevan pendientes muchos años? Pues mira, es una oportunidad única por una razón. O sea, hacer reformas normalmente es muy difícil porque en todas las reformas hay ganadores y perdedores. Cuando tienes tanta financiación gratis durante un periodo largo y con un horizonte temporal largo, puedes compensar a los perdedores de estas reformas y Europa está dispuesta a hacerlo si tú vas a hacer la reforma, ¿no? Si dices, oye, voy a reformar las políticas activas, voy a evaluarlas, estas subvenciones al contrato indefinido no sirven para nada, vamos a hacer programas de formación experimentales
o de coaching o de acompañamiento a los trabajadores, que sí funcione. Vamos a hacer ingreso mínimo vital, pero vamos a testear qué programas o itinerarios de reinserción laboral funcionan y cuáles no. Eso, por ejemplo, lo está haciendo el Ministerio de Escrivá y está muy bien. Pero claro, hay cuestiones básicas, pues decía antes las políticas activas, 6.000 millones al año que ya nos gastamos. No es que falte dinero, es que los incentivos en el sistema están mal. Está montado, en este caso, para financiar a los que dan las clases, que son los sindicatos en este caso, ¿no? Y no para ayudar a mejorar ese reskilling y ese upskilling, ¿no? Entonces hay que hacer reformas muy claras en ese sentido. En el ámbito de la regulación laboral, ese cambio de enfoque hacia decir, bueno, está muy bien, protejamos el puesto de trabajo, pero también ofrezcamos protección a los que viven vidas laborales precarias, porque en este país todo el mundo se preocupa por los insiders, por los que ya tienen un empleo y esos les vamos a subir el sueldo, vamos a mejorar. Muy bien. ¿Y qué pasa con todos los que están fuera? ¿Qué fórmulas nuevas tienes para proteger? Hablemos de nuevas políticas públicas que existe evidencia en otros países que funcionan y que tenemos que incorporar si queremos responder a esa emergencia. En todo caso, yo creo que la implementación en España del ingreso mínimo vital, con sus enormes déficits de implementación, ahora no está llegando prácticamente a nadie, es parte de ese periodo de transición imprescindible en el que tú tendrás que hacer sostenimiento de rentas de una parte de la población mientras vas formando y mientras vas acumulando las capacidades y el conocimiento necesario para adaptarte a esta revolución. Utilizar estos fondos también para invertir en personas, ¿no? Y no solamente invertir en cosas. Exactamente. Muchas gracias, Toni, por ayudarnos a entender lo que está pasando y lo que creemos que puede pasar en el trabajo y en el empleo en los próximos años. Muchas gracias a vosotros, un placer. Ernest, bienvenido. Hemos empezado hablando del futuro del trabajo desde lo general, pero a mí me gustaría saber, desde tu perspectiva, desde el entorno de ServiceNow, cómo veis ese futuro del trabajo que lleva tanto tiempo llegando, pero que ahora parece que sí que está aquí. Sí, justamente lo has dicho. El futuro ya no es futuro, el futuro es la actualidad. Hemos visto que se ha acelerado con la pandemia absolutamente todo. Leía un estudio de McKinsey donde reflejaba que en 8 semanas se ha hecho el mismo plan que se tiene que hacer en los próximos 5 años. Con lo cual, claramente, tenemos una realidad hoy que es la que hemos estado hablando durante los últimos quizás 2 o 3 años. Hace 2 o 3 años me hubieras preguntado, te hubiera pintado, excepto la pandemia, una situación claramente como la de hoy, ¿no? Donde hay un trabajo híbrido, donde hay un trabajo flexible y donde el mundo ha cambiado totalmente. Nosotros llevamos un tiempo trabajando con esta idea, ¿no? del salto cuántico, ¿no? Del salto en el tiempo, de cómo en muy pocos meses hemos avanzado años y cosas que parecía que podían ser discutibles, pues hoy nadie las pone en duda. Y una de ellas es sin duda el rol que la tecnología juega en construir ese trabajo del futuro. ¿Cómo crees que también ha cambiado ese rol que juega la tecnología y también la aceptación que desde otras áreas del negocio tiene la tecnología para construir ese futuro? Sí, yo creo que cada vez más las compañías tienen más claro que la inversión en tecnología es una inversión absolutamente necesaria, ya no es una opción. Hablábamos hace nada del salto que ha hecho, ¿no? de la poca preparación que han tenido algunas empresas y aquellas que han estado preparadas, cómo han podido desarrollar el trabajo y una continuidad. Las organizaciones son muy conscientes que tiene que haber una inversión. De hecho, hay estudios como el de IDC que se va a hacer una inversión de 7,8 billones americanos, es decir, 7,8 trillones de inversión en nuevas tecnologías, ¿no? Al final creo que si vemos que en los próximos 3 años un 20% de los ingresos van a venir de negocios que no existen hoy, claramente la tecnología juega un papel importantísimo. Es interesante esto, ¿no? Que la tecnología ya no solamente es optimizar lo que se hacía, sino plantear modelos de negocio completamente nuevos. Y vosotros, además, estáis ahí en un nicho muy interesante, que es el de la automatización, ¿no? Sí. La automatización, ¿qué aporta a las organizaciones? Y si quieres, ¿qué aporta en estas 2 áreas? Porque parece que la de optimizar es muy fácil de entender, pero también en la otra, ¿no? También en estos nuevos modelos de negocio también tiene mucho que decir. Sí. Cuando hablamos de flujos de negocio no es solamente un nicho, es decir, abarcan absolutamente toda la empresa. Hoy estamos hablando del futuro del trabajo y la importancia de crear procesos de trabajo digitales que permitan crear una máxima eficiencia al empleado. Pero esos mismos flujos se tienen que aplicar en todas las áreas de la empresa. Al final, cuando estamos mejorando, cuando estamos incrementando esta eficiencia del empleado, es a través del acceso fluido a toda la información en un solo punto. Con lo cual, el hecho de incorporar todos estos flujos digitales
son absolutamente básicos. Y está habiendo una revolución total ahora mismo en el mercado en cuanto a cómo crear esta eficiencia, ¿no? Y para ello pues vemos cómo tecnologías como inteligencia artificial, robótica, están añadiendo a todo lo que es la hiperautomatización que comentabas hace un minuto, ¿no? Y decías tú, ¿no? Y esto no es un nicho, sino que aplica a casi todos los flujos de negocio y a casi todos los departamentos. ¿En qué tipo de procesos veis que las empresas tienen más recorrido en aplicar este tipo de tecnologías? Bueno, históricamente las empresas han empezado a automatizar los procesos propios de tecnología, de IT. Es decir, inicialmente dábamos acceso a los empleados a una herramienta que podían, o una solución que podían hacer una serie de peticiones relacionadas con IT. Nos hemos dado cuenta que el mismo portal también son peticiones y creación de estos procesos en cuanto a recursos humanos, atención al cliente. Al final, cuando nosotros queremos resolver un problema, es la eficiencia que tenemos en hacer que ese problema sea mucho más breve, incide también en la satisfacción del cliente. Exactamente lo mismo con la satisfacción del empleado. Hoy vamos a hablar luego, sobre todo de la parte de recursos humanos, que es una parte en la que vosotros trabajáis mucho. Sí. ¿Cómo puede utilizar las unidades de talento, ¿no? Cómo pueden utilizar este tipo de tecnologías para mejorar sus procesos? Pero no solamente en eficiencia, sino también mejorando la experiencia del empleado, que a veces parece que va en sentido contrario, ¿no? Automatización de la experiencia del empleado, y la realidad no es así. Bueno, tú estás hablando de talento y que quizás es la parte más importante de la empresa. El talento no solamente hay que atraerlo, sino también hay que retenerlo. Si miramos el talento, tenemos que facilitarle totalmente el trabajo, tenemos que ayudar a que ellos no tengan una serie de tareas, una serie de actividades que son redundantes y que no aportan ningún valor. Es por eso por lo cual podemos diferentes procesos que nos permitan mejorar dicha eficiencia, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, evidentemente, estamos hablando de una fuerza de trabajo que en el 2025 va a estar compuesta prácticamente un 75% de millennials y de la generación Z. Son generaciones prácticamente nacidas digitalmente, que los cuales no van a aceptar si no tenemos una plataforma que les permita gestionar absolutamente su trabajo, ¿no? Desde el onboarding cuando empiezan a trabajar, a la formación, a cualquier área. Una manera mucho más transparente, ¿no? De relacionarse con la empresa y con el trabajo. Pero también es verdad que todo este tipo de tecnologías y su implantación también, además de favorecer el talento en general, necesitan un talento particular, ¿no? Necesitan, hemos hablado mucho últimamente, ¿no? de cómo la tecnología es uno de esos sectores cada vez más demandantes de talento, en especialistas y también en generalistas, ¿no? Porque al final trabajar en un entorno hiper virtualizado, hiperautomatizado, también va a ser diferente, ¿no? Y ahí hay nuevas aptitudes y nuevas actitudes que hay que generar. ¿Cómo veis este momento, ¿no? En el que una explosión de la necesidad de talento? Bueno, es clave, ¿no? Y este talento no va a estar en un sitio. Estamos viendo cómo el talento se está moviendo, cómo está teniendo otro tipo de necesidades, ¿no? Y entonces es clave que nosotros le propongamos y que le proveemos de estas plataformas para que ellos puedan trabajar de una manera totalmente independiente, ¿no? Y es absolutamente el gran diferencial. Pensando, que siempre nos gusta terminar pensando en el largo plazo, ¿no? Decías, venimos de un entorno en el que se ha automatizado todos esos procesos de back office, empezando por IT y siguiendo todo el back office. Hoy el front office también está cada vez más automatizado. ¿Cómo veis en el futuro cuál va a ser ese recorrido? ¿Qué tipo de cambios a las organizaciones? ¿Cuáles son también esos nuevos modelos de negocio que decías antes que van a surgir en estos entornos hiperautomatizados? Es que la clave va a ser la orquestación. Es decir, nosotros, como tú decías, ¿no? Se ha invertido mucho en ERP, se han invertido mucho en CRMs, en diferentes áreas de negocio, pero son como diferentes áreas que no están muchas veces entre sí coordinadas. Sí que hay algún tipo de integración, pero no en ellas. Al final, la orquestación va a ser clave para que podamos sacar el máximo de aquellas plataformas. De hecho, nuestra proposición no es tanto ir a sustituir diferentes áreas, sino conseguir que aquellas plataformas funcionen mucho mejor gracias a los flujos de trabajo que vamos a hacer para que puedan colaborar entre ellas. Pues yo creo que con este mensaje del futuro de las plataformas, ¿no? Que yo creo que es uno de los que casi todo el mundo ve que vamos hacia ahí, nos vamos a quedar. Así que gracias, Ernest, por acompañarnos. Un lujo tenerte hoy aquí. Gracias, porque estás en toda Europa, aunque tienes la suerte de vivir todavía en Barcelona, que eso es una suerte. Y seguiré por ahora. Y seguirás. Así que gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Alexandra, ¿cómo estás?
Estoy muy bien, muchas gracias. Bienvenida. Llevamos todo el programa hablando de talento, de su transformación, de cómo ha cambiado el concepto de trabajo, pero a mí, si quieres, me gustaría empezar por lo concreto, ¿no? Llevas el talento en una gran organización, como es el Grupo Santander, con muchos empleados, con muchos perfiles diferentes, y a mí me gustaría que nos contaras cuál es el reto que os encontráis hoy para atraer y retener esos profesionales del entorno digital que, como venimos viendo, pues cada vez son más complejos de atraer y de retener. Vamos, yo para contarte todos los retos que tenemos, yo tendría que estar aquí no 15, no 20, no media hora, sino 3 días. La verdad, los perfiles que estamos atrayendo al banco son cada vez más perfiles digitales. O sea, yo creo que más de 50-70% de la gente que se está incorporando al Banco Santander es de lo que llamamos los perfiles STEM. Llamamos mucho, además, lo que decimos son los tech bankers, o sea, que queremos gente, la mezcla de estas competencias de gente que entiende de banca con gente que entiende de tecnología. Y eso para nosotros es una prioridad, porque para toda la economía, la sociedad se está desarrollando de tal manera que nosotros tenemos que estar en la punta, y entonces eso sí que es un gran reto. O sea que... Esos perfiles híbridos, ¿no? que a la vez saben del negocio y a la vez saben de tecnología, difíciles de atraer históricamente y a lo mejor todavía un poquito más después de todo lo que hemos vivido, porque esta situación en la que llevamos inmersos 2 años ha cambiado el concepto de trabajo. No sé si creéis que ha tenido algún impacto también sobre el talento. Ha tenido muchísimo impacto. O sea, para empezar, y voy aquí a dar el ejemplo del Banco Santander, somos un banco con casi 200.000 empleados, y cuando surgió la pandemia y nosotros que teníamos un régimen de trabajo muy presencial en la mayoría de los países, de un día a la noche, antes mismo de ser decretada la pandemia, hemos enviado 130.000 empleados a trabajar desde casa. Y esto era inimaginable. O sea, nosotros incluso hicimos lo que ningún programa de gestión de cambio hubiera sido capaz. Creíamos que era imposible. Entonces, esto ha cambiado el paradigma del trabajo. Por un lado, ha cambiado las expectativas de las personas, porque ahora saben que sí que son capaces de ser todo productivos, también trabajando con otro escenario, ¿no? O sea, yo no diría que lo que hemos vivido es normal, no es normal, porque hemos vivido que toda la gente se fue a casa, y eso tampoco es lo que queremos. Pero la flexibilidad y saber que sí que es posible a través de herramientas tecnológicas, que la gente ahora participa en reuniones, en grupos de trabajo totalmente virtuales, parte está en la oficina, parte está trabajando desde casa. O sea, esto ha cambiado totalmente lo que llamamos el paradigma y las expectativas de nuestros empleados. Por un lado, esa flexibilidad, pero luego también hay que ocuparnos como empresa de la cultura, porque es verdad que podemos producir trabajo desde muchos lados, pero también es muy importante la colaboración entre los equipos, la creatividad, y esto no surge de que la gente esté trabajando aislado. Entonces, todos los temas que están relacionados con construir cultura, con trabajar con compromiso, lo que llamamos ahora los equipos agile, ¿no? Que son las distintas competencias que pueden estar colaborando bajo un único proyecto y donde tú solo haces muy poco. O sea, el poder de la creación está en el trabajar en equipo. Entonces, por un lado tenemos esta flexibilidad, pero por otro también sabemos que para ser todo lo productivos, tener el engagement, el compromiso de nuestros empleados, la combinación de la presencia a la vez que tienes la distancia también es un gran reto. Hablabas de flexibilidad, que es una de esas palabras que hemos recordado mucho durante la pandemia. Hablabas de expectativas, de nuevas expectativas, y hablabas de esa cultura, que hoy muchas veces desde el punto de vista del empleado usamos la palabra de propósito, ¿no? Que parece que es una de las que nos gusta mucho. Un poco en esa combinación, ¿no? de nuevas expectativas y de búsqueda de propósito, es verdad que muchas organizaciones del mundo se están enfrentando a un reto que es el de retener el talento. En Estados Unidos se habla ya de la gran dimisión, miles de personas dejando sus puestos de trabajo. ¿Qué crees que ha cambiado desde el punto de vista de los empleados? ¿Qué es lo que antes no valorábamos tanto, que ahora valoramos más? ¿Es un tema de propósito? ¿Es un tema de expectativas? ¿Es un tema de flexibilidad? ¿Qué ha cambiado en los trabajadores? Sí, es un tema de propósito, expectativas, como decías, y es verdad que cada vez más los empleados están procurando otras cosas.
Teníamos un poco el paradigma antes de que el trabajo era para la vida, y eso ha cambiado en absoluto. Cuando vemos que quieren nuestras personas, las que trabajan con nosotros, quieren propósito, como decías, quieren proyectos, quieren experiencias, quieren formarse, quieren tener upskilling, reskilling de sus competencias. Entonces, creemos que el gran reto es cómo somos capaces, dentro de nuestra empresa, de poder dar todas estas oportunidades a nuestros empleados para que ellos puedan dar lo mejor de sí mismos y a la vez sentir que en cada experiencia van a sumar conocimiento y estar mejor preparados para la experiencia siguiente. Y eso yo te diría que pasa en cualquier actividad dentro del banco, porque no tenemos solo perfiles tecnológicos, o sea, cubrimos todos los perfiles de una empresa de servicios como somos. Pero es verdad que esto está totalmente transversal a las expectativas de los empleados hoy en día. Entonces, decías, para retener talento, más que retener, es desarrollar talento. Es ser capaces de tener una marca de empleador y una experiencia, que no es solo lo que decimos que tenemos, sino de verdad poder ofrecer a nuestros empleados esta capacidad de ir entrenándose, formándose, trabajar en varios proyectos, trabajar en varios equipos, y eso sí es el gran factor que creo que es importantísimo para la retención o el desarrollo de talento. Hablabas de retención, que es un concepto que, por ejemplo, la cultura startup parece que descarta, ¿no? Ellos hablan de impacto, hablan de crecimiento, hablan de proyecto, pero esa visión de la permanencia bueno, pues es diferente en su ámbito. Esto supone un cambio organizativo, pero supone también un cambio desde el punto de vista de los recursos humanos, ¿no? Como una gran organización como la vuestra se adapta a ese cambio de visión de proponer al empleado, aparte de una carrera que seguís proponiendo, esa visión del impacto, del propósito, del hacer algo en el corto plazo. Sí, vamos, estamos de verdad reinventando la forma como nosotros gestionamos las personas, y desde la perspectiva de recursos humanos hoy en día también tenemos iniciativas que van mucho a servir lo que estabas comentando. Te voy aquí a dar algunos ejemplos. Hoy en día tenemos lo que llamamos ejercicios de workforce planning, es decir, somos capaces de ver como organización, desde un punto de vista estratégico, cuáles son las competencias que vamos a necesitar en un futuro para ser bien sucedidos. Somos capaces de contrastar eso con cuál es el estatus de las competencias de mi empresa hoy en día, y con eso soy capaz de construir gaps. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que contratar, tengo que hacer reskilling de mis personas, y luego tenemos lo que llamamos el skill assessment, es decir, somos capaces de mapear a nuestras personas, a nuestros empleados, más que en jobs o funciones, cuáles son las competencias, porque muchas veces determinadas competencias pueden servir en distintos puestos, ¿no? Entonces, empezamos a hablar de skills. Y con los skills y con las funciones que tenemos también somos capaces de ofrecer a nuestros profesionales oportunidades mucho más amplias, y donde incluso ellos mismos son capaces de verse contra determinadas funciones, cuáles son las competencias que sí, que las tienen, o aquellas que tienen que desarrollar. Entonces, y esto va muy hilado también con una estrategia de lo que llamamos de People Insights, es decir, cada vez más tenemos que desarrollar maneras de poder tener insightful data, información muy relevante sobre nuestras personas. Es interesante porque decías, hace unos años pensábamos en datos, tener datos de los clientes, ¿no? Pero no tanto en tener datos de los empleados. Y esa visión de que el departamento de recursos humanos, los departamentos de talento, también tienen herramientas de datos, también tienen analíticas, también tienen plataformas de gestión, creo que es uno de los grandes cambios que a veces no somos conscientes, pero que en muy poco tiempo ha llegado. Con estas herramientas, vosotros lo contabas muy bien, eres capaz de ver las aptitudes con P y las actitudes con C, ¿no? Las dos cosas. ¿Cómo hacéis esa gestión, una vez que has mapeado esos skills, cómo hacéis esa evolución de las skills? Esa palabra tan de moda, ¿no? del reskilling. ¿Cómo estáis abordando esa transformación? Por un lado, creemos también que es muy importante, al tornar esto transparente, es muy importante varias cosas, que antes la función de desarrollo, de upskilling, reskilling, de cierta manera en una empresa se estaba volcando a un departamento, a una unidad o división de recursos humanos. Ahora estamos hablando de recursos humanos como una área que es mucho más enabler, es decir, que pone la información
a disposición de los managers y de los empleados para que puedan tratar del desarrollo. Y luego lo que tenemos son plataformas abiertas de desarrollo de competencias que también ponemos a disposición de nuestros empleados, y muchas veces en un régimen no de que yo te apunto a este programa de formación porque creo que tú necesitas desarrollar estas competencias, sino que yo tengo una librería con muchos contenidos, que tengo incluso la capacidad de ofrecerte badges o certificaciones si tú eres capaz de cumplir y pasando determinados niveles. ¿Pero para qué? Para que al fin del día nuestros empleados tengan más empleabilidad. Y cuando decimos empleabilidad, sea dentro o fuera de la empresa. Es decir, como organización ponemos a disposición cursos, contenidos, etcétera, para que los mismos empleados puedan de forma como autodesarrollo tomar las riendas de su trayectoria profesional, de su desarrollo, y poder candidatarse también a posiciones distintas dentro de la organización. Decías, ¿no?, que durante estos 2 años el tema de la flexibilidad lo ha cambiado todo. Posiblemente tendremos que buscar un término intermedio, ¿no?, entre lo que teníamos hace 2 años y lo que hemos tenido estos últimos tiempos. No será todo desde casa, ni será todo en la oficina, pero ese es uno de los cambios que tenemos por delante. ¿Cómo creéis vosotros, desde Banco Santander, cuál es esa evolución de ese mantra del trabajo como concepto? ¿Hacia dónde creéis que vamos? ¿Cuál es el futuro del trabajo, poniéndonos la visión de las luces largas? Sí, como decías, yo creo que va mucho por la flexibilidad, en mi opinión, y va poco por extremos, ¿vale? Es cierto que tenemos que estar preparados para en algunas funciones poder gestionar de forma un poquito más extremada, pero como yo decía, yo creo que está en el balance de todas las capacidades y de las facilidades que hoy en día somos capaces de poner a disposición de nuestros empleados, que vamos a obtener lo mejor. Y cada uno, cada individuo y cada equipo, porque este es un tema también de gestión de equipos. Creemos muchísimo en empoderar a los managers, que al fin del día nosotros trabajamos por objetivos, es decir, nosotros tenemos que entregar los resultados. Y si los resultados son obtenidos desde la oficina, desde casa o lo que sea, eso no va a importar. Lo que sí va a importar es que el equipo esté conectado, que los equipos estén productivos, que la gente esté comprometida con la organización, que entienda, que seamos capaces de leer los clientes, que esa es nuestra principal función, es servir. ¿Y dónde vamos a situarnos? Yo creo que va mucho por esta experiencia. Nosotros decimos mucho que vamos a tener aquí una gran fase de test and learn, y nosotros como empresa sí creemos mucho que tenemos que poner muchos mecanismos de escucha continua a nuestros empleados. Ya no valen los engagement surveys que haces 2 veces al año. No, tienes que estar permanentemente preguntando, sabiendo cuáles son las expectativas, cómo están funcionando los equipos, cómo está la productividad, cómo estoy yo de salud, de bienestar, que incluso hubo aquí, de repente empezamos a hablar de salud dentro de las empresas. En el Santander hemos nombrado un director global de salud y bienestar que está trabajando en mi equipo. Y esto, se recúa hace algunos años, parecía que las empresas poco tenían que ver con la salud de sus empleados, o ni siquiera los managers podrían tener estas conversaciones con sus equipos. Y de repente esta relación empleado-empresa también se volvió mucho más holística. Entonces, vamos, el futuro será distinto de lo que es hoy. Vamos a tener muchos retos, pero yo creo que las empresas hoy están mucho mejor preparadas, desafortunadamente, porque tuvimos aquí una pandemia que nos hizo aprender mucho y en muy corto espacio de tiempo, pero que nos va a ayudar muchísimo a construir lo que va a ser el futuro del trabajo. Me gusta también este mensaje, que el futuro, como lo explicas, no tiene que ver solo con la tecnología, sino que tiene que ver con la cultura corporativa, con la empatía, con la experiencia, con al final las cosas que siempre han sido el trabajo de las personas de talento. Totalmente, totalmente, vamos, eso es clave, eso es clave. Pues muchísimas gracias, Alessandra, por ayudarnos a entender y por contarnos que detrás de tanta tecnología para el futuro también hay un back to basics, ¿no? Volver a estas cosas que siempre han sido el mantra de la búsqueda de talento, de su retención y de la creación de valor en una empresa como el Banco Santander. Así que gracias por acompañarnos. Y muchas gracias por la invitación, un placer.